Muy buenos días a todos. En nombre de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, quiero darles la bienvenida al evento 20 años del proyecto Camisea, Avances y Desafíos del Gas Natural en el Perú. Antes de iniciar el programa, me gustaría recordarles algunas indicaciones importantes. Nos encontramos en un ambiente seguro, con salidas de emergencia en la parte posterior y lateral, debidamente señalizadas. El equipo a cargo del evento está capacitado para responder a cualquier emergencia que pueda surgir. Agradeceremos silenciar sus celulares para no interrumpir el desarrollo del evento. Ahora quiero invitar a la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, para subir al podio a darnos sus palabras de bienvenida. Por favor. Señora María Julia Aybar Solís, viceministra de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y presidenta del Comité Sectorial de Hidrocarburos. Señora Ángela Grolhem,
Barrientos, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Señoras y señores, muy buenos días. Ante todo, permítanme transmitirles el saludo del señor ministro de Energía y Minas, ingeniero Rómulo Mucho, quien por su agenda no ha podido estar hoy con nosotros. Él se encuentra en Arequipa. Es un honor para mí darles las palabras de bienvenida en este evento de presentación del estudio Camisea 20 años de beneficios para el Perú. El desarrollo del gas natural de Camisea marcó un hito en el avance energético del Perú, promoviendo el crecimiento económico, la competitividad y la mejora en los usuarios residenciales, comerciales, industriales, transportistas y de generación de electricidad en nuestro país. La construcción, operación y mantenimiento de este complejo sistema de explotación, transformación, transporte y distribución de gas natural ha sido desafiada por una diversidad de geografías a lo largo de su implementación en la selva, sierra y costa de nuestro país, y consensuando con las comunidades, considerando su diversidad cultural, en estricto cumplimiento de los estándares de seguridad y socioambientales que demandan este tipo de proyectos. Cabe destacar que la empresa privada, los líderes comunales y todas las instituciones del Estado nos unimos para sacar adelante este proyecto de desarrollo de gas natural. En la actualidad, nuestro país cuenta con unas reservas totales de gas natural de cerca de 11 trillones de pies cúbicos y de recursos alrededor de 30 trillones de pies cúbicos. Los hidrocarburos, en particular el gas natural, van a jugar un rol muy importante en lo que es la transición energética en el futuro de nuestro país. Ya hemos comentado que esta transición energética tiene que ser justa, acorde a los recursos con que cuentan las regiones de nuestro país. La masificación del gas natural, si bien es una política del gobierno, consideramos que va a ser una política del Estado a futuro y siempre se va a promover el desarrollo del gas natural de manera confiable y sostenible. Por ello, seguiremos trabajando en incrementar el potencial de reservas de gas natural, planificar el sistema principal de ductos, promover la ejecución de más infraestructura de transporte, porque esto pone en valor nuestras reservas. Desarrollar la petroquímica como una demanda ancla que dinamice y ponga en valor nuestro gas natural. Daremos sostenibilidad a las concesiones de distribución mediante una tarifa nivelada. Es nuestra intención continuar sumando esfuerzos para lograr el desarrollo sostenible del sector hidrocarburos, garantizar el abastecimiento energético con una matriz diversificada y así fortalecer nuestra seguridad energética en el país y sobre todo el bienestar de la población. Esperamos que a futuro nos unamos todos nuevamente para impulsar más proyectos similares como los de Camisea. Muchas gracias. Gracias, viceministra. Le invitamos a que se quede acá. Por favor, vamos a hacer una foto protocolar. Les pedimos a los miembros del panel y al expositor, por favor, que suban un ratito para hacer una foto protocolar antes de seguir con el programa. Muchas gracias. Vamos a invitar a quedarse en el estrado únicamente el señor Gonzalo Tamayo, socio de Macroconsult y es ministro de Energía y Minas, que nos va a presentar el estudio sobre los beneficios de la cadena de Camisea. Adelante. Buenos días y muchas gracias a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, pero en especial al Consorcio Camisea, TGP y Cálida,
por habernos encargado de hacer la primera evaluación de la cadena de valor del gas natural, desde el campo hasta las redes de distribución. Digamos, en estos 20 años de Camisea, en Agroconsul hemos tenido una activa participación con distintas etapas y distintos momentos del gas, prácticamente de sus inicios, y hemos, repito, acompañado uh, al proyecto, convertido después en una realidad en sus diferentes componentes. Este estudio fue preparado eh, por varios socios de Agroconsul, Diego Díaz, Álvaro Monge, mi persona, con la asistencia de Diana Ames. Voy a compartir con ustedes una mirada tal vez retrospectiva, 20 años para atrás. Creo que la parte más importante viene después de mi presentación, que es más bien qué pasa o qué se espera para adelante, ¿no? Entonces, esto no es un tráiler, ¿no? Pero creo que, repito, es más una película donde, para resumir un poco la cadena de valor, tenemos fundamentalmente los pozos, la planta de Malvinas, el la red de transporte, los dos ductos, el ducto de gas, el ducto de líquidos bajo administración de TGP, por supuesto, Consorcio Camisea es quien se encarga de las operaciones en upstream, operaciones en campo donde Pluspetrol es el operador, TGP tiene los dos ductos y Cálida, a partir del Citygate, tiene la responsabilidad de las redes de distribución. Muchos de los que están acá, por supuesto, no conocen o están conectados a la red. Estamos hablando prácticamente con un auditorio que está muy familiarizado con la industria. La metodología del estudio se sustenta en tratar de estimar y medir cuál ha sido el impacto económico. Y menciono económico porque hay impactos ambientales, no voy a entrar a los impactos ambientales, esos se han difundido probablemente por especialistas, pero no son de menor importancia. Y repito, nos vamos a concentrar en cuál ha sido el efecto en actividad económica, en el PBI, cuál ha sido el impacto en el empleo y cuál ha sido el impacto en la balanza comercial. Y los economistas tenemos esta metodología para calcular lo que es el impacto directo de las actividades y el impacto indirecto de las mismas a través de sus eslabonamientos, a través de su relación con proveedores, consumidores, usuarios. Sí, y por eso ven ustedes en la proyección, vamos a ver primero el impacto directo. Y como sucede con actividades extractivas, normalmente el grueso del aporte en términos económicos consiste en poner en valor recursos naturales, sacarlos del subsuelo. Sucede lo mismo en minería. Pero sí quiero hacer una diferencia importante. Tengo muchos amigos mineros, me ha tocado estar en la cartera de Energía y Minas, como ustedes saben, hemos trabajado mucho con proyectos mineros, pero a diferencia de varios análisis que hemos hecho para impacto económico de proyectos mineros, Camisea tiene una característica fundamental. Un proyecto minero extrae, concentra, eventualmente refina, funde, y el grueso del destino de esos proyectos es a la exportación. Camisea, por el contrario, no solamente tiene una parte de exportación, pero fundamentalmente va al consumo interno. Y esa es una característica que creo que es central de la cadena de valor, pero que además explica la dimensión de un Perú con Camisea y un Perú sin Camisea. Estamos hablando prácticamente de dos mundos. Y han pasado 20 años, de un proceso de, yo diría, adelanto de la transición energética. Hoy transición energética es una palabra prácticamente de moda, está en la prensa, está todos los días, pero Camisea ha sido el punto inicial de la transición energética en el Perú, fundamentalmente por la entrada a la matriz energética de un combustible con menores componentes o menores efectos de emisiones. Vamos a mirar también, vamos a compartir con ustedes también otros aspectos. Y comienzo por el último, porque en términos económicos, probablemente lo que nos interesa a los economistas es identificar cuánto hemos ahorrado los usuarios. Y hemos ahorrado, ¿por qué? Porque hemos sustituido un combustible por otro, y en esa sustitución hay una eficiencia, es decir, el combustible que entra cuesta menos para el mismo valor energético, y por lo tanto los consumidores ahorramos al realizar esa sustitución. Por supuesto, en esa sustitución hay costos iniciales, hay que adaptar equipos, hay que
adquirir instalaciones, pero en neto, el efecto final fundamentalmente tiene que ver por ahorro a los usuarios en los sectores eléctrico, comercial, transporte, industrial y residencial. Camisea está, por supuesto, situado los campos casi en línea recta en Lima, pero con lo complejo que supone nuestra geografía eh, y el- digamos, la variabilidad del clima y los accidentes naturales importa mucho la confiabilidad. Yo recuerdo cuando me tocó estar en el ministerio en el niño del 17, una preocupación central era cómo iba a afectarse o si se iba a afectar la continuidad de suministro eléctrico. Había, por supuesto, una capacidad instalada muy grande, todavía la hay, pero sí nos preocupaba qué pasaba o con la red de transmisión eléctrica o con el gasoducto. Y en ambos casos, eh, después de haber identificado digamos, todos los puntos críticos que estaban amenazados en ese momento, quedó muy claro que había una altísima disponibilidad de la red de transporte de energía, cosa que se mantiene hasta ahora. Hay una característica central de Camisea, entendiendo el gasoducto como la columna vertebral entre el upstream y el mercado final, es la confiabilidad de esa red de transporte. Y ya acercándonos más a los consumidores finales, por supuesto, cómo aumenta la capilaridad de las redes de distribución, que hoy están fundamentalmente en Lima y Callao, van a ICA y progresivamente a través de distintos mecanismos de redes virtuales están concentrados en buena parte de la costa. Y ahí me quedo porque creo que lo que viene en los próximos años es parte del segundo panel. ¿A cuánto equivale el aporte de Camisea en estos años? Pueden ustedes ver las cifras ahí, son bastante grandes, son más de 200.000 millones de soles, estamos hablando de soles reales, es la forma como los economistas tratamos de imputar el efecto del PBI, por lo tanto tratamos de comparar cuánto ha aportado toda la cadena de valor de Camisea a la economía peruana. Y eso nos da, entre el periodo 2004 y 2003, más de 2 puntos porcentuales en promedio al año. 2.3. Repito, una parte de eso viene por la actividad de extracción, separación, refinación, otra parte viene por la red de transporte y otra parte por las actividades de distribución. Eh, Detrás de eso, por supuesto, hay inversión privada. Y esa inversión privada, repito, tiene un efecto directo porque compra a proveedores, pero además ese dinero recircula y es lo que los economistas llamamos el efecto directo e indirecto. El efecto indirecto e inducido. El efecto indirecto, repito, viene básicamente por los proveedores, desde seguridad, abastecimiento en los campos, transporte, helipuertos, ¿no? Y digamos, la lógica de reducir los impactos ambientales de la cadena de valor de Camisea, tanto en el campo como en transporte, suponen, por supuesto, un uso intensivo de horas de helicóptero, hasta el efecto inducido que viene por el beneficio que se obtiene en términos de los ahorros por las familias y los trabajadores vinculados a la cadena de valor. Más que una foto, a veces nos interesa mirar una película. Esto es cómo a lo largo de estos 20 años ha ido aportando Camisea esa cantidad bastante grande de 200.000 millones de soles reales, que repito equivalen a 2% del PBI, en distintas etapas. Y uno puede ver que al principio la barrita verde es relativamente pequeña, pero ha sido muy significativa porque probablemente ahí se concentró buena parte de la inversión para las instalaciones en campo y en transporte. Luego hay un segundo pico, y para los que están familiarizados en la industria, por supuesto, ven las fechas: 2011, 12, 13, expansiones. ¿Sí? Expansión de GLP, exportación del LNG. Luego se ve el año 2020 un poco hacia abajo, pandemia, la caída de consumo de gas natural, y 2022 otra vez tenemos un pico fundamentalmente por digamos, la forma como nos hemos beneficiado como país del aumento de la demanda global de gas natural derivado de la crisis de energía causado por la invasión de Ucrania por Rusia. Entonces, repito, en esta película, en general, tenemos un momento inicial importante
Tenemos una segunda etapa de expansión, por supuesto hay expansiones adicionales, y repito, creo que lo que viene a continuación para los siguientes 20 años, el contrato de Camisea tiene todavía varios años, el contrato de TGP y el contrato de Cálida eh, tienen también condiciones por las cuales hay incentivos para continuar desarrollando la infraestructura. Probablemente lo que se requiere o lo que viene en los próximos 10 años va a ser más inversión. ¿A cuánto equivale esta aporte económico? A veces nos gusta vincularlo a algo más tangible, porque digamos, los economistas estamos más entrenados a mirar el PBI y mirar los numeritos. Pero esos 200.000 millones de soles son prácticamente el 58% del PBI de la minería de cobre. Equivalen a 40% del PBI agropecuario y casi 40% del PBI de construcción, o 55% del PBI acumulado de la inversión pública. Ese es el tamaño relativo, un poco para tener algo más tangible que únicamente el numerito. Y si ese fue el componente en PBI, ¿cuál fue el componente en empleo? Probablemente al inicio una actividad de construcción muy intensa, muy especializada, altamente tecnificada, que luego, una vez que el proyecto entra en operación, reduce su nivel de empleo, como es natural en cualquier desarrollo de un proyecto de gran escala. Y progresivamente el nivel de empleo ha ido aumentando, repito, asociado a las expansiones o asociado a la mayor capilaridad de la red. Estimamos que en toda esta ruta, a través del trabajo conjunto del Consorcio Camisea, TGP y Cálida, se han generado 7.000 empleos anuales directos e indirectos. Y repito, creemos que la estructura de ese tipo de empleo ha ido cambiando. Y sobre todo, no solo ha ido cambiando, sino se ha ido creando en la economía peruana una masa laboral que hoy está capacitada para manejar un producto que hace 20 años no existía. Y es una masa laboral, repito, ahora fundamentalmente peruana, porque probablemente cuando comenzó el proyecto, mucha de la masa laboral era altamente especializada, no necesariamente existe en el Perú. Y hemos hablado de, digamos, efectos directos, pero también efectos indirectos en empleo. Pueden también ustedes ver aquí la película. Y aquellos que estén familiarizados con el desarrollo de grandes proyectos, recordarán que al inicio tenemos la fase de construcción, mucho empleo, mucha actividad, y luego en proyectos mineros o en proyectos de hidrocarburos baja porque estos proyectos son altamente tecnificados. Pero cuando uno mira la película, la expansión de transporte y la expansión de la capilaridad de la red a través de las redes de distribución hace que el aporte laboral haya sido no solamente continuo, sino probablemente creciente, que es una característica creo que vale la pena resaltar. Tenemos en promedio más de 50.000 empleos directos e indirectos. El otro componente es, por supuesto, la parte tributaria. Los recursos naturales tienen dos tipos de aportes. Uno, el correspondiente al impuesto a la renta, que pagan todas las empresas. Tienen ustedes acá la suma de los millones de soles corrientes de los aportes de la cadena de valor de Consorcio Camisea, TGP y Cálida. Por supuesto, al inicio comienza el proyecto, no hay mucha resultados financieros hasta que se amorticen y comiencen a entrar en operación todos los mecanismos tributarios. A partir del año 2012-2013 ven el aporte en impuesto a la renta, que por supuesto explota año 2021, año 2022, por los efectos que he mencionado en términos de la evolución de los precios internacionales, pero además también la expansión local de consumo. Y de manera adicional a lo que es el impuesto a la renta, el contrato de Camisea tiene una característica particular, tiene una regalía bastante alta, de 37%, y es una regalía bastante alta aún en términos de contratos petroleros, fundamentalmente por la forma como se licitó el contrato. Para los que recuerden, la devolución del contrato de Shell Móvil y la reducción del riesgo geológico hace que la variable clave de competencia en la asignación del contrato de Camisea sea la regalía. Y por supuesto es una regalía alta. Y si vemos los niveles de regalía entre el 2011 y 2014, estamos hablando de 3.000 millones de soles por año,
con un pico de 5.500 en el año 2022. Entonces, muchas de las industrias, incluso digamos, en minería, por supuesto, hay mucho menor aporte de regalías. Regalías es un tema típicamente del sector de hidrocarburos. Prácticamente no hay otra actividad económica que aporte regalías más allá de hidrocarburos y de minería. Pueden haber algunos ejemplos menores en otras industrias, pero creo que este es un elemento claramente diferenciador de lo que es la industria de hidrocarburos, y dentro de la industria de hidrocarburos, claramente diferenciador de Consorcio Camisea. Si sumamos ambos, impuesto a la renta y regalías, y lo tratamos de comparar con otra magnitud económica que hoy está de alguna manera un poco más en prensa y nos preocupa un poco más, tiene que ver con el tamaño del déficit fiscal. ¿Sí? Lo que hacemos en esta película es mirar cuál ha sido el aporte fiscal de Camisea para tratar de identificar su efecto hacia el déficit fiscal. O sea, cuánto se cubrió de déficit fiscal con o sin Camisea. Bueno, y afortunadamente tuvimos muchos años de superávit. Digamos, la primera parte de la serie, ustedes pueden ver claramente que los números en general tienden a ser positivos, pero dentro de ese positivo hay del orden de 10.000 millones de soles, 12.000 millones de soles de aporte. Y luego, conforme la situación fiscal comienza a deteriorarse, igual Camisea sigue tratando de ayudar a reducir ese déficit. En promedio, ha logrado generar recursos por el equivalente a cerca de 30% del déficit fiscal. Perdonen, creo que me pasé una. No, sí, está bien. ¿A cuánto equivale esas magnitudes? Otra vez, los números a veces no nos dicen mucho. Con esos recursos, la suma de regalías e impuesto a la renta prácticamente se podían haber construido, o es equivalente a cerca de 300 hospitales, a 1.000 colegios COAR. Ese es el orden de magnitud. O sea, las cifras son realmente, yo diría, monstruosas. Yo no conozco ningún otro proyecto extractivo, ninguna otra cadena de valor que tenga este impacto. Seguramente si uno hace un cálculo de toda la minería, sí, por supuesto, ¿no? Pero no de un proyecto minero en particular, o cerca de 20.000 kilómetros de carretera. Y paralelamente a la contribución fiscal o al efecto de empleo, se han generado recursos de inversión privada local, porque quizás es un proyecto de inversionistas privados extranjeros, pero también hay inversión local que ha comprado componentes locales, ¿no? ¿Y qué es lo que nos interesa si queremos medir y mirar los efectos de eslabonamiento? Mucho de ello tiene que ver con mano de obra, con servicios, con actividades de transporte, seguridad, logística. Estamos hablando de tranquilamente 1.000 millones de soles en los últimos años, de manera bastante regular, luego de, por supuesto, valores significativos al inicio. Yo mencioné que uno de los temas que nos interesa mucho es medir cómo nos hemos beneficiado los usuarios de este cambio en la matriz energética, y tradicionalmente en los últimos años hemos sido fundamentalmente un país importador de hidrocarburos. Es una característica que lamentablemente se ha ido aumentando en la medida que la producción de petróleo ha ido cayendo y la producción de gas ha ido subiendo, pero en neto seguimos siendo deficitarios en hidrocarburos. Pero Camisea lo que ha permitido ha sido, por un lado, sustituir algún tipo de hidrocarburos más contaminantes, en algunos casos, por supuesto, más caros por el nivel calórico debido a las características que tiene el contrato, porque el precio del gas de Camisea está desvinculado de los marcadores internacionales. Eso nos ha favorecido específicamente durante el periodo de volatilidad de precios los últimos años. Y si hacemos la cuenta entre lo que ha sido sustitución de importaciones, pero también exportaciones, y en algún momento, por supuesto, estuvimos exportando como país GLP y probablemente ahora estamos exportando más bien LNG, y también gracias a Camisea nos hemos insertado en el circuito mundial de LNG. Los valores que tienen ustedes, por ejemplo, en los últimos años, o tal vez en el pico 2022, sabemos cuáles son las razones,
9.000 millones de dólares en términos de menores importaciones y mayores exportaciones. Pero en neto, en toda la serie, dejando ese pico que sabemos a qué obedece, en toda la serie podemos estar hablando de un ahorro anual de importaciones de alrededor de 2.000 millones de dólares, que equivalen al 87% de las importaciones anuales de combustibles. Ese es el efecto, en promedio 3.4. Seguramente, supongamos que no hubiera existido Camisea, los usuarios hubiéramos tenido que satisfacer nuestra demanda de combustibles importando esos combustibles, y 3.400 millones de dólares representan compra de divisas que seguramente hubiera elevado el tipo de cambio por encima de donde está hoy. De la misma manera que hicimos con el déficit fiscal, vemos cuál es la contribución de ese efecto en la balanza comercial. No conozco otro proyecto, repito, que tenga esa importancia relativa. Cerca de la mitad del superávit comercial es atribuible al desarrollo de Camisea. En términos de la forma como estuvo diseñado el contrato, y es un contrato inusual, es un contrato híbrido en la legislación peruana o en los contratos de hidrocarburos, porque tiene, digamos, una estructura donde el precio del gas está sujeto a tope y el precio de los líquidos es libre, y dentro de los precios del gas hay una diferenciación entre precios para el consumidor eléctrico y precios para el consumidor no eléctrico. Normalmente a los economistas nos choca cuando un mismo producto tiene distintos precios, ¿no? En general, los economistas tratamos y, digamos, nos sentimos más cómodos en un escenario donde, ¿no?, el mismo bien tiene el mismo precio, pero así es el contrato, así fue. El contrato fue diseñado ¿para qué? Diseñado para facilitar la entrada del gas natural en la matriz eléctrica, por esta lógica de un precio más bajo para el uso eléctrico que permitiera desplazar otros combustibles. Y mirado estos 20 años, el contrato ha funcionado o ha trabajado como fue diseñado. ¿Por qué? Porque una parte significativa del ahorro total, que pueden ahí ver ustedes el número, 110.000 millones de dólares, y cómo se construyen estos 110.000 millones de dólares, fundamentalmente a través de calcular cuánto hubiéramos tenido que gastar los peruanos por utilizar combustibles alternativos, en el caso que no hubiera habido Camisea. Entonces, en la parte eléctrica, al sustituir, digamos, carbón, al sustituir diésel, eventualmente a evitar importar LNG, como está sucediendo en Chile, como va a comenzar a suceder también en Colombia, fundamentalmente el eje central del ahorro de Camisea viene por una tarifa eléctrica más competitiva. Y esa tarifa eléctrica, por supuesto, beneficia a los consumidores residenciales, a los consumidores industriales, a los grandes consumidores. Y repito, creo que es el eje central de dónde ha venido el ahorro, porque fundamentalmente la energía eléctrica ha sido, los generadores eléctricos han sido la fuente o la forma como la transición energética se ha acelerado o se ha anticipado en el consumo energético peruano. La segunda fuente de ahorro tiene que ver con la parte de industria y comercio. Sí, digamos, Cementos Lima como uno de los clientes más grandes, otras industrias, ¿no? Pero en general, yo diría que casi todas las industrias que han podido sustituir su consumo de combustibles alternativos lo han hecho. Una parte creciente también es transporte. En su momento, el Metropolitano fue el primer sistema de transporte urbano en buses cuyo abastecimiento fue en base a gas natural. Hoy esos sistemas de transporte están evolucionando a electricidad en otros mercados, pero digamos, tenemos una ventaja comparativa y creemos que hay un potencial todavía de crecimiento. Y la parte residencial, son mucha gente, pero unitariamente sabemos que se consume poco. Pero el efecto individual que hay en esos hogares es muy, muy significativo. Si un hogar dispusiera de cocina, terma y reemplazar una secadora eléctrica por una secadora de gas, podría tener un ahorro anual de 2.000 soles o un ahorro anual de 170 soles al mes. Eso es, digamos, bastante significativo teniendo los niveles de ingreso que tenemos en el país. La red de distribución ha crecido, vamos a ver un poco más adelante qué es lo que ha pasado, y por supuesto las flotas de gas natural vehicular se han convertido en uno de los elementos centrales de nuestro, lamentablemente, desordenado sistema de transporte.
paralelamente a las obligaciones tributarias, paralelamente a las regalías, paralelamente a todas las obligaciones que existen, incluyendo contribuciones o SINERMIN, los operadores de la cadena de valor realizan tareas de responsabilidad social en los ámbitos que les corresponde. Tienen ustedes la cifra acumulada de los recursos que han canalizado estas empresas en su ámbito de influencia. Son 838 millones en estos 20 años, dependiendo de qué empresa realice sus responsabilidades en cada sección. Hay bastantes ejemplos y seguramente alguno de ustedes conoce algunos de ellos en particular en la zona propia de Camisea, en la zona de Pisco, que son fundamentalmente los ámbitos de influencia de Consorcio Camisea y Pluspetrol, en el ámbito de los ductos, a través de las tareas que realiza TGP, y una característica fundamental que hay en relación a otras industrias, ¿no? Normalmente el canon solamente se distribuye a los distritos, o a las provincias o a las regiones donde están los yacimientos. En el caso de Camisea existe el FOCAM, que canaliza parte de estos recursos a los distritos por donde pasa el ducto. Esa es una característica particularmente importante en el caso de la red de TGP y la cadena de valor, y en el caso de Cálida, fundamentalmente más en áreas cercanas al consumidor final. 265 millones de apoyo social, 174 millones de fortalecimiento institucional, proyectos productivos por 147 millones. Ustedes pueden ver las cifras. Yo mencioné el canon, y mencioné las características fundamentales del canon, y mencioné el FOCAM. Sabemos cómo se forma el canon: 50% de pago de regalías, 50% de impuesto a la renta. Y si recuerdan las cifras que mencioné de impuesto a la renta, por supuesto el correlato en términos de volúmenes del canon es tremendamente significativo. 36.000 millones de soles, de los cuales 30.000 tiene que ver directamente con regalías y canon, y FOCAM es la diferencia. Está Juan Miguel Cayo aquí. Juan Miguel estuvo en el ministerio en su momento cuando buena parte de este proyecto se desarrolló, y creo que Camisea tiene mucho que ver a un conjunto, no solamente de participantes inversionistas del sector privado, sino a una sucesión de gobiernos que ayudó a que el proyecto se expandiera en sus distintas etapas. Lamentablemente, cuando uno mira las cifras del canon, uno quisiera que el resultado de estas cifras se tradujera en una mejora significativa en los indicadores de bienestar de nuestros compatriotas en las áreas cercanas a la administración del canon. Sabemos que tenemos un problema nacional en el uso del canon en hidrocarburos y en minería, y por supuesto también ocurre esto aquí. 30.000 millones de soles es una cifra brutal. Permitiría electrificar a todos los hogares rurales sin acceso eléctrico, equivalente a 3.000 kilómetros de carretera pavimentada. Se han hecho obras con canon, por supuesto, probablemente no en la cantidad o calidad que uno quisiera, pero sí, todavía existen recursos sin utilizar. Y ya un poco para terminar, cuando uno piensa en Camisea el año 2000, 2004, cuando entra en operación y ve las primeras centrales eléctricas y ve los desarrollos en Chilca, sí, uno ve qué es lo que sucedió, y el contrato de distribución era un apéndice del contrato de transporte, y luego progresivamente en algún momento se separa con un operador, y es recién, yo diría, a partir del año 2014, 2015, cuando comienza el despliegue de la red de distribución. Y acá hay, yo diría, combinación de dos factores. No es que Cálida sea mi cliente y Martín Mejía es mi amigo, pero efectivamente hay un operador especializado en el desarrollo de la red de distribución, pero también, y no es que yo haya estado en el ministerio en 2016, entré ahí efectivamente en 2016, pero sí encontré el bono gas, ¿no? Que había sido diseñado por las administraciones anteriores, como un mecanismo para romper la barrera de acceso de los hogares a los costos de conexión, porque los costos de conexión son significativos para los hogares. Y mientras no se esté conectado, no se obtienen los beneficios de, digamos, ahorrarse el balón de GLP y conectarse a gas. Y efectivamente, progresivamente hay una expansión significativa de las redes de distribución, que incluso en épocas de pandemia siguió creciendo. Hoy esto corresponde a Cálida. Hay
Probablemente alrededor de, creo que el número que vi en la zona de Ica es alrededor de 100.000, pero si uno añade otras redes de distribución alimentadas de manera virtual, desde Cajamarca hasta, en teoría, Tacna, sabemos que la zona sur es un poco más complicada, pero creo que la realidad es que el gas natural está concentrado en la costa. Y voy a dejar los retos para la expansión de más adelante. Y todo esto tiene que ver con un tema clave en la cadena energética, ¿no? Por supuesto, no hay cosa más combustible, creo, que los ministros de energía y minas, sobre todo energía, cuando falla la energía, ¿no? Porque automáticamente sabemos que se necesita que el sistema sea confiable. Yo aprendí de los ingenieros N-1, ¿no? No en todos los casos tenemos N-1, y la red de transporte, sí, tenemos un solo ducto, y por lo tanto las exigencias de confiabilidad sobre ese único gasoducto son probablemente incluso más fuertes de lo que existiría, porque la red de transmisión eléctrica tiene mucha redundancia, ¿no? Nuestra red de transporte de gas no tiene redundancia. Han habido circunstancias en las cuales se ha afectado la disponibilidad en algún momento en los años iniciales de desarrollo de la red. La gente que estaba vinculada a las operaciones me decía, bueno, sí, la estructura tiene que convivir con la naturaleza hasta que encuentre su equilibrio, y los últimos años la disponibilidad ha sido prácticamente al 100%. En estos 20 años, 99.97% de disponibilidad es realmente meritorio. Alguien que estaba trabajando por cuenta de TGP, que estaba tratando de levantar opiniones de cómo se veía TGP, contrató una empresa amiga, vino la gente de esa empresa amiga y me dijo qué imagen tenía yo de TGP, y dije, ingeniero confiable, ¿no? Porque, digamos, no hemos tenido eventos realmente significativos que hayan amenazado la estabilidad del sistema. Han habido, por supuesto, eventos, y los otros temas que sabemos que ocurren en el sector eléctrico, los mantenimientos de la cadena de valor. Los mantenimientos de cadena de valor tienen, por supuesto, efectos en toda la cadena del sector eléctrico, y a veces, si eso coincide con eventos de agua o eventos de transmisión, pueden haber eventos de volatilidad. Pero en general, una característica del sistema energético peruano, cuando uno lo ve con los países vecinos, no hemos tenido restricciones, no hemos tenido apagones. Nos podemos quejar en algunos casos de que la tarifa es alta, pero lo importante es que tenemos seguridad de suministro y debemos seguir manteniendo seguridad de suministro como un elemento clave. Yo los quiero dejar acá, ¿no? Y repito, esto es una mirada para atrás. Creo que lo más importante viene ahora con el siguiente panel, y muchas gracias a Consorcio Camisea, TGP y Cálida. Muchas gracias, Gonzalo, por este análisis. A continuación, vamos a pasar al panel El futuro energético del Perú, estrategias y desafíos de la cadena del gas natural, que será moderado por Ángela Grosjean, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, quien invitamos a subir al estrado, y a los panelistas, miembros de esta cadena de valor, Germán Álvarez, Country Manager de Pluspetrol, Tomás Delgado, gerente general de Transportadora de Gas del Perú, TGP, y Martín Mejía, director general de Cálida. Gracias, Mariana. Felicitaciones a Gonzalo por esta excelente presentación. Creo que él nos ha mostrado justamente estos beneficios y también aportes de todo el proyecto de Camisea, ¿no? Porque es impactante conocer todas estas cifras respecto a 3 grandes empresas que involucran un proyecto gigantesco que ha traído no solo beneficios económicos, ¿no es cierto? Ha cambiado completamente nuestra matriz energética en otros sectores tan importantes y relevantes como es el sector eléctrico. También nos ha llevado aportes significativos en el sector comercial, residencial, y también esta impactante reducción en las emisiones, ¿no? Del 15% del país. En realidad, nosotros, se habla el día de hoy de la transición energética, pero nosotros comenzamos a trabajar ello hace 20 años. Entonces, creo que es un aporte significativo para el país en general.
Pero el sacar adelante este proyecto, pues, tuvo bastantes desafíos, inclusive costó muchos años, ¿no? Pero también nos ha dado una serie de experiencias y sobre ello me gustaría conversar con ustedes y también sobre lo que nos depara el futuro. Creo que tenemos todavía mucho aquí por seguir trabajando en lo que respecta al gas natural. Y en ese sentido me gustaría comenzar con Germán. Como decía, este ha sido un importante desafío en general, este proyecto de todo tipo, ¿no? Entonces, me gustaría conocer desde tu ámbito, ¿no? ¿Qué lecciones debemos considerar para el futuro energético del país, considerando toda esta experiencia, y que a su vez podríamos aplicar probablemente a nuevos proyectos? Bien, gracias Ángela y buenos días a todos. Gracias Gonzalo, excelente la presentación, realmente los números hablan por sí solos, es un proyecto con un aporte realmente extraordinario para el Perú. Y coincido, es un antes, creo que es un antes y un después el haber desarrollado un proyecto de estas características con tanto valor generado, no solamente valor económico, sino el aporte social y ambiental que también tiene el proyecto, que por ahí no entramos tanto en detalle en la presentación, pero vos lo decías, Ángela, 15% de reducción del total de las emisiones de CO2 es realmente un proyecto sumamente generoso, magnífico en todas sus dimensiones por el aporte que ha generado y que va a seguir generando para los próximos años. ¿Qué lecciones me preguntabas? Bueno, un proyecto de esas características, para lograr un proyecto así, hubo un momento de inicio en el que se definió una visión compartida y creo que eso nos tiene que dejar como enseñanza este proyecto. Hubo autoridades, hubo sociedad civil y hubo un conjunto de empresarios de inversión de compañías privadas que visionaron junto un proyecto de estas características y lo pudieron llevar adelante. Así que como lección aprendida creo que ese es uno de los principales que nos tiene que inspirar para repensar y llevar adelante los próximos 20, 30, 40 años de energía del Perú. Otras lecciones creo que relevantes que nos ha dejado Camisea tienen que ver con la interacción con la sociedad, con las áreas de influencia directa, poder, previo a la etapa constructiva, poder haber hecho la difusión del proyecto, poder haber compartido cómo se iba a construir este proyecto, poder escuchar las preocupaciones y integrarlas dentro del proyecto para transformarlas en herramientas de gestión que se han consolidado a lo largo de todos los años, es algo que hoy no se podría generar ningún proyecto. Así que la participación ciudadana es otra herramienta clave que hay que seguir potenciándola. Eso le dejó al proyecto iniciativas de monitoreo ambiental, por ejemplo, porque el proyecto está enclavado en la Amazonía peruana y en el litoral, en la zona de Pisco, de Ica, nuestra planta en la bahía de Paracas. Son dos escenarios con una biodiversidad y un contexto medioambiental bien exigente, entonces esas preocupaciones pasaban por ahí, por cómo iba a ser el impacto en el ambiente. Hoy, después de 20 años, de haber construido, de haber gestionado 20 años de Camisea y tener esos programas de monitoreo de la biodiversidad, dan muestra de que un proyecto así, en un lugar tan sensible, es posible llevarlo adelante. Así que ese tipo de acciones y de aprendizaje nos tiene que inspirar y animarnos a desarrollar nuevos proyectos como Camisea. Gracias, Germán. Efectivamente, sin una visión compartida, a veces este proyecto no era posible, no era viable. Y además, en realidad, trabajar con nuestras áreas de influencia y también analizando todos estos impactos ambientales, podemos ver que se puede realizar y hacer muchísimo. Tomás, ustedes tuvieron un gran desafío porque tenían que atravesar un ducto desde la selva, atravesar la cordillera de los Andes y llegar pues a la costa. En ese sentido, ¿cuáles han sido estos principales desafíos que han enfrentado? Sí, Ángela, la verdad es que se me oye bien, ¿no? Sí. Fue un desafío bien importante, ¿no? Uno lo ve 20 años hacia atrás y imagínense
el desafío de atravesar los primeros 200 kilómetros. Los primeros 200 kilómetros del ducto es selva virgen, es selva que no tiene forma de acceso. Imagínense, y que además nosotros teníamos la restricción, porque así nos las impusimos, por temas medioambientales, de que los tubos fueran enterrados y de no hacer caminos, porque en aquellos años había una gran preocupación ambiental de que íbamos a atravesar 200 kilómetros de selva virgen, que íbamos a hacer caminos y que íbamos a crear un gran impacto ambiental. Y además este proyecto, yo siempre lo recuerdo, lo hicimos con la supervisión de bancos multilaterales que ayudaron en el financiamiento. O sea, imagínense la supervisión ambiental que nosotros tuvimos. Y bueno, el reto de atravesar estos primeros 200 kilómetros, imagínense, sin caminos, con tubos, que cada tubo pesa 8 toneladas, tubos de 32 pulgadas de diámetro, y que no tienes forma de llevarlo, sino lo llevas por el río y después vas construyendo en línea. Imagínense las maquinarias, y además después toda la logística para hacer esto en un lugar donde no hay acceso. Digamos, la única forma era acceso aéreo por helicópteros o a través de los ríos. Fue la verdad un desafío impresionante. Y bueno, y después de que atravesar los primeros 200 kilómetros, había que subir a casi 4.800 metros sobre el nivel del mar, atravesar los Andes, volver a bajar, llegar a la costa, y todo esto en un plazo definido, que fue aproximadamente de 2 años. Fue un desafío, y la verdad es que los peruanos tenemos que estar bien orgullosos de haber tenido un proyecto de categoría mundial, como decía Germán, y hecho posible junto con la empresa privada, poniéndonos los pantalones y asumiendo los compromisos de un proyecto de esta categoría. Bueno, después imagínate el proyecto, el tema social, hasta atravesamos casi 200 comunidades. El tema arqueológico, se imaginan la cantidad, las toneladas de restos arqueológicos, sobre todo en la zona costa, y en la zona sierra también. Así que fue un desafío, claro, en otro Perú, hay que decirlo, pero demuestra que sí podemos hacer proyectos de esta envergadura, con un acuerdo, con una asociación público-privada, con reglas claras que permitan a los inversionistas ir para adelante con estas grandes inversiones, y siguiendo todas las normas ambientales, con respeto con las comunidades, que 20 años después, y estas cifras que se mostraban al principio, de 20 años de exitosas operaciones, porque también hemos logrado en 20 años vivir en armonía con las comunidades. Así que creo que hoy estamos celebrando estos 20 años, y creo que es un proyecto, bueno, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, que ha cambiado la historia del Perú, y que todavía, y vamos a verlo más adelante, tiene mucho por dar, muchos retos, y mucho todavía por construir. Gracias, Tomás. Efectivamente, es un motivo de celebración. A pesar de todos estos desafíos, ¿cómo podemos conseguirlo? Martín, a ti te ha tocado esta última parte, ¿no? ¿Cómo convences, pues, a los usuarios finales, residenciales, en fin, que se incorporen a utilizar el gas natural, ¿no? ¿Qué desafíos has tenido que enfrentar en tu concesión? Bueno, gracias, Ángela. Buenos días con todos. La verdad que creo que el primer desafío fue construir esa red que cruza desde Lurín hasta Ventanilla. Sí, que fue, me acuerdo una anécdota que contaba la viceministra Iris Cárdenas, que el ministro Quijandría le preguntaba, ¿no? Le decía, oye, ya están terminando el ducto de transporte, ¿no? Y ahora qué difícil va a ser intervenir la ciudad de Lima, ¿no? Y Iris le decía, bueno, eso ya está hecho. Ya está hecho. Ahí teníamos que llegar a los primeros clientes, ¿no? A la central de Tevenza, que era la última que estaba en la punta del ducto de distribución. Y ese fue el primer desafío, ¿no? Poder construir en una Lima poblada, difícil, ¿no? El tránsito, con muchos temas municipales. Acá en la ciudad tenemos más de 45 municipalidades.
a las cuales hay que solicitarles un permiso para poder construir. Y no solamente eso, ¿no? Sino también el tema de arqueológico, ¿no? Uno diría, oye, acá esto no es Cusco, ¿no? Siempre asociamos el tema arqueológico con Cusco, pero la verdad que aquí en Lima hemos encontrado más de 2000 hallazgos arqueológicos. Semana pasada, no sé si vieron la noticia, pero en Miraflores se encontró un nuevo hallazgo arqueológico, ¿no? Y eso nos pasa todos los días en los más de 40, 45 frentes que tenemos en construcción de las redes de distribución de Lima, ¿no? Lo cual es todo un desafío. Y no solamente eso, ¿no? Sino también la habilitación urbana, por ejemplo, ¿no? En una ciudad como Lima, diría, oye, una ciudad ya constituida, consolidada, hay muchas zonas donde no hay habilitación urbana y hay que trabajar con los municipios en justamente habilitar esas zonas para poder tender las redes y poder tender el servicio de gas natural, ¿no? Esos creo que han sido los principales desafíos. Yo me acuerdo el tema de seguridad también al comienzo, ¿no? La gente dudaba mucho de conectar sus casas, ¿no? Había un pánico, vamos a decirlo así, de tener una tubería dentro de la vivienda, ¿no? Todos decían, ¿cómo voy a tener una tubería de gas natural dentro de una vivienda, ¿no? Hasta que se encontró una primera clienta, ¿no? Ahí cuentan que en el año 2005, ¿no? La señora Elvira Arroyo, ¿no? Que había estado alguna vez visitando a su hijo en Europa, ella dijo, bueno, yo puedo ser, ¿no? Yo he visto que eso es seguro, que eso puede estar en la casa y encima es más barato. ¿Por qué no? ¿No? Y así que la señora fue el puntapié inicial para poder conectar a los más de 1.800.000 clientes que hoy día tenemos conectados en Lima y Callao, ¿no? Ha sido un desafío grande, ¿no? Tender en el año 2021 hicimos 2.400 kilómetros de redes de distribución en Lima y Callao, y eso nos permitió conectar ese año a más de 250.000 clientes, ¿no? Ese es el año récord de construcción que hemos tenido, dando más de 10.000 empleos directos en la construcción de las redes, que ha sido un impulso importante para la economía con un trabajo formalizado, ¿no? Pero creo que ha sido, como dicen, para mí el proyecto más importante. Tengo trabajando aquí más de 20 años, 22 años exactamente en Camisea, y la verdad que me siento muy orgulloso de lo que se ha logrado. Y eso es, acá veo muchas caras conocidas también, de gente que ha pasado por el Estado, de gente que ha pasado por las empresas públicas, por los consultores, y la verdad que han hecho que este proyecto sea una realidad, ¿no? Creo que ha sido difícil, ha sido retador, vamos a decirlo, pero creo que todos hemos contribuido para que este proyecto hoy día sea una realidad y tengamos estos resultados que ha mostrado Gonzalo, ¿no? Gracias, Martín. Efectivamente, ustedes además tienen el reto de los múltiples actores. No es tan sencillo tener que trabajar con diferentes autoridades en diferentes momentos y además con probablemente ideas no tan experimentadas de lo que es el proyecto en general. Pero los expertos también hablan de que faltan aún, hay muchos retos todavía respecto al gas natural. Y ahí me gustaría regresar contigo, Germán. ¿Qué mejoras tú ves en realidad que serían necesarias justamente pensando en lo que es exploraciones que durante, digamos, mucho tiempo venimos sosteniendo que se deben realizar en el país para descubrir nuevos yacimientos, pero también tenemos todo un reto de continuar con masificación, con la petroquímica? Entonces, ¿qué nos puedes contar al respecto? Hola, sí, ahí está. Para que tengan una idea general, Camisea, del volumen total que produce, hoy estamos reinyectando, regresando al subsuelo, entre el 20 y 25% del total del gas. Eso básicamente porque la demanda es menor a la producción, ¿sí? 25% se reinyecta y se vuelve al subsuelo, se lo seca el gas, se le extrae los líquidos de gas natural, y ese gas vuelve al yacimiento. Creo que el mayor desafío aquí es seguir generando esa demanda que se necesita, porque el gas está hoy disponible para cubrir una demanda muy superior a la que tenemos, y proyectos que acabas de mencionar, como es el proyecto de masificación, una política impulsada por el Estado, tiene que seguir adelante, tiene que seguir llegando a través de estos caballeros a más peruanos, llegar a más industrias. El proyecto hablabas también de la petroquímica, 20 años de gas de Camisea estamos celebrando y no hemos sido capaces, no hemos logrado industrializar el gas y generar mayor valor, poniendo o logrando que un inversionista internacional se interese, o local se interese
en desarrollar un proyecto de petroquímica y generar ese valor agregado sobre el gas, impactando positivamente en todo lo que sería la agroindustria en el Perú. Así que creo que por un lado hay que seguir trabajando en mejorar esa demanda, en hacerla cada vez mayor. El gas está disponible y en paralelo seguir impulsando obviamente estamos frente a un recurso que se agota, así que hay que seguir transitando y trabajando en paralelo con la exploración. La exploración nombró la viceministra en sus palabras de bienvenida que hay recursos. El Perú tiene 11 TCF y recursos por 30 TCF adicionales. Esos recursos que hoy son prospectos hay que pensarlos, madurarlos y ponerlos en valor. Así que hay un trabajo ahí por hacer. El consorcio Camisea tiene las capacidades técnicas, financieras para seguir impulsando ese desarrollo y potenciando el desarrollo del gas natural en todo el Perú. Gracias, Germán. Efectivamente, tenemos que seguir generando esta demanda que nos ayude a tener nuevos proyectos, a seguir creciendo en los que ya existen. Tomás, desde tu ámbito también, ¿qué mejoras tú crees en política, regulación que sean necesarias para fortalecer esta infraestructura en el transporte de gas natural? Sí, yo pienso que lo primero es, digamos, implantar la idea de que necesitamos infraestructura, necesitamos seguir creciendo en el tema de masificación. Y para hacer eso se necesita infraestructura, se necesita inversión. Y como decía Germán, qué lástima que 20% del gas se reinyecta, quiere decir que nadie lo quiere, o sea, no hay demanda para el 20% del gas que se produce. Eso nos tiene que llamar como país a reflexión. Muchas veces está la discusión del tema de las reservas. El tema de las reservas no es un concepto estático, digamos. Si hoy no hay demanda para el gas que existe, ¿cuál es el incentivo para que vengan agentes económicos a explorar? ¿Cuál es el negocio si nadie quiere el gas? Entonces, la gran meta que tenemos que ponernos nosotros como país es generar la demanda con nuevos proyectos, como el proyecto petroquímico. El tema del transporte, 20 años después de Camisea, el transporte hoy en Perú sigue siendo un transporte básicamente a diésel, digamos, los avances que hemos logrado en tema de transporte, todavía hay mucho más que hacer. Y otro gran reto es el tema, en el tema eléctrico, el tema de la transición, digamos, tenemos que ser capaces de diseñar políticas que nos permitan ir hacia una transición, como está yendo el mundo, pero una transición acorde a las ventajas competitivas que tiene el país. Hoy, por ejemplo, tenemos en el sur del país, tenemos dos centrales que están diseñadas para funcionar a gas, que no tienen a gas. Casi 2000 mega, cuando el año pasado que tuvimos la época a principios del 2023, tuvimos el retraso de las lluvias y resulta que tuvimos que generar electricidad con diésel. Ese periodo le costó al país $2.000 millones. Solo el año pasado, en extra costo, por no tener la suficiente capacidad en infraestructura para unas plantas que están esperando el gas, no tienen el gas. Solo con esos $2.000 millones, ¿cuánto se hubiese podido hacer en un año? Y es eso, son los proyectos que terminan haciendo posible los proyectos de demanda que se hagan más infraestructura. Y ese es básicamente el principal reto que tenemos por delante, y también en el tema de masificación. Está bien que al principio las ciudades puedan ir el gas por camiones, pero en el largo plazo eso tiene que sustituirse, porque el gas es competitivo en la medida en que vaya productos. Eso es lo que, si no, pierde mucha competitividad. Entonces, bueno, tenemos un gran déficit de infraestructura, y yo pienso que el gran reto que tenemos por delante como país es lograr generar la demanda que jale y las condiciones que jale la inversión privada, por supuesto en coordinación con el Estado, para cubrir este gran déficit de infraestructura que tenemos en el sector.
Gracias, Tomás. Ya nos ha hablado acá Germán de la demanda, la importancia de la demanda, la necesidad de tener una infraestructura y decisiones oportunas para justamente poner en valor esta inversión. Pero tú, Martín, desde tu ámbito, ¿qué modificaciones crees que se tienen que hacer o mejoras regulatorias justamente para conseguir esta masificación en las regiones y seguir expandiendo el uso del gas natural? ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero, yo creo que acá en Lima y Callao el avance que hay es bastante grande, ¿no? O sea, creo que cuando uno mira lo que falta, hay unos 3.000 kilómetros de redes pendientes, ¿sí? Ya en zonas AB, Norte Chico, nos falta para poder terminar la tarea aquí. Y ahora estamos trabajando con Ocinermin también en el tema de los cerros, que ahí hemos tenido un trabajo arduo con Ocinermin justamente para poder habilitar esas zonas. Nosotros construíamos las redes en las partes bajas, ¿no? Y llegábamos a la ladera del cerro y después la gente de arriba no lo podía tener, ¿no? Y eso era por un tema técnico que ahí finalmente con la ayuda de Ocinermin también resolvimos y hoy día ya empezamos a trabajar, tenemos un piloto y esperamos que eso también nos habilite a hacer otros pilotos más que ahí estamos trabajando para justamente en esa zona seguir llevando el gas, ¿no? Pero eso es Lima, ¿no? Cuando hablamos de las provincias, sabemos que hay concesiones, por ejemplo, como la del norte y la del sur, que necesitan de la tarifa única o la tarifa nivelada, ¿no? Hace bastante tiempo se habla del proyecto de tarifa nivelada, ¿no? Es un proyecto que de alguna manera, si se quiere tender redes de distribución de gas para las casas, se necesita, ¿sí? Porque uno podría llevar con camiones, cisternas, gas natural para atender una industria o para tener una estación de servicio, ¿no? Con eso, con un precio seguramente mayor al de Lima, pero se podría hacer como se hace hoy día y eso se llama, de alguna manera, o lo llaman libre mercado, ¿no? O sea, que haya una competencia, pero le compiten a los distribuidores de las zonas alejadas, se llevan el gas de aquí de Lima, ¿sí? Y de alguna manera eso hace que esas concesiones tengan problemas económicos y no puedan seguir tendiendo las redes para las casas, ¿no? Entonces hoy día la discusión está en manos más del Congreso, porque creo que el gobierno está muy convencido respecto al tema de la tarifa única. Sin embargo, el Congreso de alguna manera no apoya todavía la tarifa única, tiene más de 3 años en el Congreso y creemos que ese es un proyecto que podría habilitar sobre todo el tema de completar lo que es la masificación en el norte y el sur, la costa norte y sur del país, que si tenemos toda la costa, en toda la costa tenemos el 70% de la población del país, ¿no? Creo que eso ayudaría muchísimo justamente para la sostenibilidad de esas concesiones, ¿no? Recordemos que la concesión de Arequipa, Moquegua y Tacna se devolvió al Estado porque no tiene una viabilidad económica, ¿sí? Y hoy día es la que menos ha crecido y la que se necesita también desarrollar. Arequipa es una ciudad muy grande aquí en el país, creo que es la tercera ciudad del país en tema de población y no ha podido ver los frutos que estamos viendo aquí en Lima o en el norte, que se ha avanzado muy bien, pero que también están teniendo problemas para poder tenerlo. Yo creo que esa es una cosa que debería salir, ¿no? Ahí hay detractores, como siempre, ¿no? Pero creo que es una decisión del gobierno, ¿no? Entre pensar libre mercado solamente para atender la industria y la movilidad, ¿sí? O masificación del gas para llegar a las viviendas que se necesita de la tarifa única para poder tender las redes y eso es un monopolio regulado, ¿no? Lo único que puede hacer eso es un monopolio regulado, como lo es las concesiones de distribución de gas que tenemos en la costa, ¿no? Y después, bueno, yo creo que el tema de regulatorio siempre va avanzando con nosotros, decimos siempre nosotros aquí en Cálida, porque nosotros somos los que tenemos los problemas más avanzados, ¿no? Y siempre es bueno refrescar el reglamento de distribución, por ejemplo, ¿no? Hay varias cosas que el mercado ha cambiado en los últimos años y eso se requiere ya algunos ajustes también, que entiendo ya los están trabajando el Ministerio Sinermin también para poder tenerlos habilitados y poder seguir avanzando en la masificación como se está avanzando. Después hablaban de la exploración, ¿no? Yo creo que los incentivos a la exploración son importantes, ¿no? Camisea, como dicen, todavía tenemos gas, ahí Germán lo puede confirmar muy bien, y seguramente hay más gas del que se piensa, ¿no? Pero necesitamos también que se siga explorando, ¿no? Y eso también el gobierno tiene que dar señales importantes para que vengan inversionistas, se hagan exploraciones en sitios donde existe gas, ¿sí? Hablaban del Candamo, por ejemplo, alguna vez escuché el Candamo, que hay mucho gas,
hablaban del norte, ¿no? De la costa norte del país, donde también offshore tenemos gas, ¿sí? Y creo que el país podría tener muchísimos años más de gas, no solamente los años de gas que nos dé Camisea, que podrían ser ojalá unos 20 más. Pero creo que necesitamos seguir explorando y necesitamos de ese impulso desde el gobierno para poder traer gente que explore, o el mismo Pluspetrol que nos ayude con más exploración y que pueda seguir contribuyendo al desarrollo de esta industria, que la van a necesitar. No nos vaya a pasar lo de Bolivia, ¿no? Ayer veía las noticias de Bolivia, muy triste, ¿no? Muy triste, y creo que eso no nos debería pasar a nosotros, y es una tarea que tenemos que hacer entre todos. Gracias, Martín. Como nos queda poco tiempo, me gustaría solo hacerles algunas preguntas muy puntuales ya desde sus empresas, ¿no? Un poco quisiera conocer qué acciones están impulsando desde el Consorcio Camisea justamente para seguir fortaleciendo el gas natural en su papel como este recurso valioso para el progreso del país. Bien, desde el Consorcio Camisea, a ver, lo separo en dos mercados. En el mercado local tenemos varios proyectos que este año particularmente quiero destacar uno, que fue la inauguración de las 3 islas de GLP que hemos desarrollado en nuestra planta de Pisco. Se suman a las 4 existentes, son 7 islas. Hemos duplicado la capacidad de atención de cisternas en Paracas, en nuestra planta. Eso le da realmente al GLP, que es un combustible que llega a un montón de sitios y soluciones que todavía el gas natural no alcanza, le da una fortaleza, sobre todo en los momentos de oleajes anómalos, y una agilidad en el despacho, evita una serie de inconvenientes productos de que se cierran todos los puertos del litoral y escasea el GLP en Lima. Desde Pisco podemos realmente dar una respuesta muy oportuna, ágil y eficiente a todo el mercado del GLP. Seguimos invirtiendo y financiando en distintos bonos. El bono Camisea GNB sigue impulsando la conversión en el transporte. Ahí veíamos lo que significa el transporte para el Perú. Hay un valor importante y hay un mercado insatisfecho todavía. Hay mucho consumo de diésel. Creemos que el GNB tiene que seguir potenciándose y estamos atrás de eso con incentivos importantes. Para que tengan una idea, en Cusco se han convertido 3.800 taxis. Habían visto en la presentación de Gonzalo lo que significa el ahorro para un taxista a lo largo del año, casi 15.000 soles. Y bueno, eso ya es una realidad en Cusco. Hay 2 estaciones de servicio de venta de GNB y 2 estaciones más en ejecución. Esas son algunas acciones principales en el mercado local. En el mercado de exportación, que no nos olvidemos, genera gran parte de los beneficios económicos que mostró Gonzalo más temprano. Estamos desarrollando un proyecto de compresión. Es un proyecto en el campo Mipaya que tiene el objetivo de darle esa energía para que el gas pueda llegar al sistema, a la planta, y pueda seguir su curso a través de la tubería de TGP y llegar a la planta de Melchorita. Ese proyecto tiene una inversión de 250 millones, el proyecto está en curso, hoy está alrededor de un avance físico de entre el 25 y 27%. Proyecto que va a concluirse a mediados del 2026. Algunos ejemplos. Bastante activos. Sí. Continúan. Sí. Eso es importante. Hay gas en Camisea y vamos a seguir apostando a contribuir a que esta seguridad energética que necesitan los países, Camisea siga siendo un actor clave en eso. Claro, y aquí es lo importante porque son inversiones pensadas en largo plazo, ¿no? Pensadas para quedarse. Y en ese sentido, Tomás, cuéntanos un poquito ya, Gonzalo nos ha comentado de la disponibilidad en más del 99% que tiene el ducto, pero ¿qué están ustedes haciendo justamente para continuar, digamos, con esta confiabilidad? Bueno, esa es nuestra misión. Nuestra misión es mantener la confiabilidad que hemos mantenido. Como bien lo decía Gonzalo, hemos tenido una disponibilidad del 99,9%. La verdad es que nos sentimos bien orgullosos, pero no es magia, ¿no? Digamos, y sobre todo considerando
es uno de los ductos, no solo desde el punto de vista constructivo, sino desde el punto de vista operativo más complejos del mundo. Como les decía antes, los primeros 200 kilómetros para nosotros es una operación offshore, porque no hay forma de llegar al ducto. Hoy no hay forma de llegar al ducto. La única forma de llegar hoy al ducto es vía aérea. Entonces, es uno de los ductos más costosos del mundo, ¿sí? El ducto de Perú, el de TGP, los primeros 200 kilómetros, uno de los más costosos del mundo porque no hay acceso. Está en una de las zonas en la selva. Si ustedes entierran un ducto, lo van a buscar el año siguiente, no está. No está el ducto, así de sencillo, se fue, se lo comió la selva. Nosotros invertimos más de 30 millones de dólares al año solamente en estabilizar los suelos en la selva, porque en la época de lluvia ustedes saben que ahí no se puede, o sea, no se puede estar. Entonces, ese ha sido nuestro compromiso y continuaremos con estos niveles de disponibilidades, pero también ahora en la nueva etapa en que está pasando el país, tenemos que entender que esta disponibilidad es la confiabilidad del sistema. Y hoy que estamos viviendo la transición energética en el mundo, tenemos que entender esa transición energética en nuestras circunstancias. Es verdad que las energías renovables tienen costo cero, pero también son, ¿cómo se llama? No intermitentes, gracias por la palabra. Son intermitentes. Fíjese en Chile la energía en el día vale cero y en la noche vale $250. Entonces, como país tenemos que llegar a una solución que sea la mejor para el país, porque decir, no, yo tengo energía cero y después en la noche que se encargue otro, vamos a hacer lo que sea más inteligente para el país, y en eso nosotros como el sector de gas somos el combustible de la transición, el que le vamos a dar la confiabilidad al sistema que nos permita aprovechar todas las tecnologías que hacen más eficiente en determinados momentos la energía, pero considerando el global, porque si no vas a tener y en eso la regulación es súper importante, porque la regulación tiene que considerar que el país tiene que conseguir al final del día, al final de la cuenta, lo que sea más eficiente para el país. Esa es el nuevo reto que tenemos en el sector de gas, y con el cual tenemos que no copiar cosas que vengan de otras partes, sino adaptarlo a la realidad y a las ventajas competitivas que tiene el Perú, que como estamos diciendo en esta mesa, gas hay, y tenemos que lograr masificarlo y lograr que sea el combustible que nos permita transitar hacia una transición energética más eficiente y mejor para todos los peruanos. Gracias, Tomás. Martín, nos contaban en la presentación que ustedes ya han llegado, pues, en las últimas décadas a 1.9 millones de conexiones. ¿Qué podemos hacer para continuar con esas conexiones? Probablemente no solo en Lima y Callao, sino en otras regiones más vulnerables. ¿Qué están haciendo ustedes en ello? Bueno, primero, una de las cosas que tenemos que tener claro es que nosotros en distribución de gas tenemos muchas copias de las normas de la distribución eléctrica. Sin embargo, no tenemos la ventaja que tiene, por ejemplo, las distribuciones eléctricas, ¿no? Las distribuciones eléctricas son concesiones perpetuas en las cuales se hacen inversiones y uno va creciendo y va recuperando las inversiones conforme el tiempo va pasando, ¿no? Estas son concesiones que tienen un plazo determinado y que pueden ser extendidas de acuerdo al contrato inicial hasta el año 2060, ¿no? Y teniendo en cuenta ello, de alguna manera nosotros, como ya estamos terminando con Lima y creemos que hay un proyecto que es importante para el Estado, que es el famoso proyecto 7 regiones, que ha sido licitado más de 3 veces por Proinversión, nosotros hemos presentado una iniciativa al Ministerio de Energía y Minas justamente para resolver ese tema que hasta ahora no se ha podido resolver y que creo que es también un dolor de cabeza para nuestras autoridades, de llevarle gas al centro sur del país, ¿no? Y que creo que es una apuesta que estamos haciendo, es un trabajo arduo, pero que sabemos que lo podemos hacer, tenemos la experiencia de poder hacerlo, y creo que es un proyecto que podría traer grandes beneficios, así como los traímos estas cifras que vemos acá, la mayoría están en Lima, ¿no? O sea, el producto de todos esos ahorros a los usuarios está en Lima, ¿no? Algo en el norte, algo muy poco en el sur. Pero creo que podemos llevar estos beneficios también a esa población,
que tanto lo requiere, ¿no? Yo creo que Cusco hace muchos años sale el gas de ahí, le debemos esa tarea entre todos y para eso hemos presentado ese proyecto, ¿no? Creo que eso podría ayudar justamente al Estado a poder resolver el tema de 7 regiones. Es una propuesta que hemos hecho bajo el contrato de concesión, el contrato nos habilita a presentar este tipo de proyectos, eso está siendo analizado ya por las autoridades y esperemos que eso ojalá tenga un buen puerto y que podamos ver que en los próximos 3 años ya empecemos a tener gas en otras ciudades diferentes a la costa, ¿no? Que es lo que también creo que podría ayudar sobre todo para las casas, ¿no? Porque este proyecto está diseñado principalmente para llegar a las viviendas, hay más de 200.000 viviendas que se podrían atender y son más de 800.000 peruanos que podrían tener en esas zonas gas natural domiciliario y generarles un ahorro importante en la economía familiar, ¿no? Y creo que para eso vamos, ¿no? Y creo que aquí lo han dicho, hay varias cosas por hacer y creo que para resumir, yo creo que hay el proyecto de petroquímica que creo que tiene un desafío importante, pero que creo que ahora se han alineado las estrellas y ojalá ese proyecto salga, se necesita el proyecto de petroquímica. Nosotros podemos empezar a llevarle gas vía GNL virtual a estas regiones hasta que en algún momento hayan gasoductos, si es que se requieren, si es que se produce la industria, si es que se producen grandes usuarios en esas zonas, que seguramente con eso se pueden materializar gasoductos. Hay zonas como la costa que necesitamos también gasoductos para llegar al tema de las generadoras eléctricas que están en el nodo energético del sur, y eso tiene que ser ya también, y ahí hay propuestas también para hacer gasoductos. Está el tema de buscar más reservas, que es un pendiente que tenemos que también trabajarlo, ¿no? Incentivar a que se siga haciendo exploración, que se sigan materializando más reservas para no quedarnos como Bolivia, como lo hice hace rato. Y creo que hay muchas cosas por hacer, ¿no? El gas natural está, lo tenemos en el país, somos un país bendecido, así que tenemos que utilizarlo y tenemos que lograr que ese gas finalmente llegue a todos los usuarios que se pueda para que puedan tener los beneficios que han tenido ya muchos de los peruanos aquí en Lima y Callao, por ejemplo. Gracias Martín. Bueno, qué duda cabe que el proyecto Camisea pues ha significado, ¿no? Un importante aporte para el país, cambió nuestra matriz energética, entre otros ámbitos, pero ha presentado también desafíos importantes en la construcción, su operación y ahora también expansiones, ¿no? Y para continuar con esa transición energética que comenzamos pues hace 20 años se requiere esa visión conjunta que mencionabas al inicio, ¿no? Muchas gracias a ustedes, gracias Martín, Tomás, Gracias. Germán, un aplauso para ellos. Nos quedamos. Muchas gracias. Y Nos quedamos con María finalmente Julia. invitamos al podio a María Julia Aybar, la vicepresidenta del sector hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, a dar unas palabras de reflexión y conclusión. Muchas gracias. Buenos días con todos. Voy a ser muy breve. En realidad, voy a ser sincera, creo que tengo sentimientos encontrados. En primer lugar, siento una gran satisfacción y un orgullo de haber podido ser parte de este gran proyecto. La verdad es que tanto Germán como Tomás y Martín han descrito lo que han sido los retos de este proyecto Camisea. Gonzalo nos ha mostrado unos números que describen algo que creo nadie imaginó que iba a ser para nuestro país o iba a significar para nuestro país este proyecto. Yo, por estas circunstancias de la vida, tuve la oportunidad de participar en cada una de las etapas de esta cadena de valor. Y les puedo decir, por mi experiencia propia, que realmente ha sido súper retador, muy, muy complejo, muy difícil. No es tan simple como probablemente ellos lo han descrito acá. Yo lo he vivido en carne propia y en más de una vez pensé que era imposible, pero se ha logrado. Y se ha logrado gracias al trabajo de muchísima gente que ha estado detrás de cada una de estas etapas. Y estoy hablando tanto del sector público como del sector privado. Veo aquí personas que estuvieron en el sector público como Juan Miguel o como Ángela, que ahora están de este otro lado, pero siempre trabajando con ese mismo objetivo, ¿no? Con esa misma visión de lograr y hacer las cosas bien. Y decía que tenía estos sentimientos encontrados porque también creo que todos lo sabemos,
Hoy nuestro sector también vive un momento complicado, un momento difícil, y estoy hablando efectivamente de un actor importante que es Petroperú. Sin embargo, después de haber visto lo que ha sido este proyecto en 20 años, estoy segura que todos ustedes saben que en esos 20 años hemos vivido momentos así de difíciles y probablemente mucho más difíciles de los que vivimos hoy. Por lo tanto, no tengo dudas de que ocurra lo que vaya a ocurrir, lo vamos a poder superar y vamos a poder tener otro Camisea, porque yo creo que lo bueno hay que mantenerlo, tenemos que continuar con este proyecto, hay muchísimos retos todavía, hay que seguir trabajando en exploración, invertir para reponer esas reservas, infraestructura para el transporte también, muchas más conexiones para la población. Así que hay mucho más por hacer y tenemos que continuar con este proyecto y también replicarlo. Necesitamos tener muchos más Camiseas. Hay recursos y para eso es importantísimo las señales para poder atraer la inversión privada que, como se acaba de mostrar, ha generado un gran crecimiento a nuestro país. Así que yo simplemente les agradezco su presencia aquí y también les agradezco a todos y cada uno de ustedes por el compromiso que tienen con este sector y lo que podemos seguir haciendo para el futuro. Muchas gracias.